Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de que no te la cuentan. Aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con una doctora, la doctora Rosario Laris. Ella es mexicana, aunque residente en Estados Unidos. Doctora, muy buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a su espacio, padre, y a toda la gente que nos está viendo. Gracias. Bueno, esperemos que sea de provecho. A una pequeña mínima presentación, la doctora Rosario Laris es felizmente casada desde hace ya 18 años, es mamá de 3 hijos, es médico, maestra en salud pública, doctora en bioética, conferencista internacional con más de 14 años de experiencia, autora de 3 libros sobre sexualidad humana, es el tema que vamos a tocar ahora, fundadora y directora de la Asociación Civil Sexo Seguro. De hecho, esta expresión ahora mismo vamos a intentar desmenuzarlo un poquito. Y a su vez también dirige el canal de YouTube con más de 2,4 millones de vistas. Ahora enseguida voy a pasar el sitio web de ella, www.sexoseguro.org, y Sexo Seguro Videos en YouTube. ¿Por qué convoqué a la doctora? Porque, ya, por empezar, la frase, la expresión sexo seguro, a alguno le puede llegar a causar un poco de escozor, al menos a mí. Seguramente que sí, después de tantos años de docencia en colegios, especialmente en colegios secundarios, cuando se nos habla de este tema de la educación sexual, que en realidad termina siendo una especie de iniciación sexual casi pornográfica en muchos colegios, aún en colegios católicos, por cierto, hay que decirlo. eh, Escucho hablar uno de sexo seguro y ya se le paran las antenas, digamos, ¿no? En primero, ¿qué se entiende o por qué el nombre? ¿Qué es esto de sexo seguro sabiendo el contexto en el que nos encontramos hoy en día? Bueno, Sexo Seguro, el nombre de la fundación, es porque el único sexo seguro para la parte física, la parte corporal, para la parte emocional, la intelectual y la espiritual, es aquella relación sexual que se vive dentro del matrimonio cuando se es fiel. Por eso es el nombre Sexo Seguro de nuestra fundación, porque lo que nosotros promovemos es la espera de las relaciones sexuales hasta el matrimonio y vivir la fidelidad dentro del mismo. Y cómo viviendo las relaciones sexuales dentro del matrimonio podemos amarnos a plenitud, que es un poco lo que estamos invitando a los jóvenes, a los padres de familia, formando primero ellos su matrimonio sólido y a sus hijos. Entonces, por eso es la frase sexo seguro, porque nos han querido hacer creer que el sexo seguro es ponte un preservativo y con eso el sexo seguro. Completamente falso. El único sexo seguro desde el punto de vista de la salud física, emocional, intelectual y espiritual es aquel que se vive dentro del matrimonio siendo fieles. Buenísimo. Escúchame, estas cosas, cuando uno ya de entrada, al que nos está mirando, si alguien no tiene una mirada incluso de fe, lo que fuera, podría llegar a comenzar con una especie de prejuicio. Yo diría, bueno, un cura, un médico, una médica hablando sobre el tema este de sexo seguro y me habla de matrimonio, ¿de qué, de qué tema me está hablando? Estamos en el siglo XXI, doctora. Escúchame, la OMS acaba de decir hace un par de semanas que intenten, parece una cosa retrógrada lo que voy a decir, pero la OMS, que los homosexuales traten de no tener sexo fuera de la pareja entre ellos, homosexual, porque podrían conducir a la viruela del mono, lo que pasaba en su momento con el tema del SIDA. Y usted no está hablando de sexo solamente dentro del matrimonio, la verdad. Bueno, pero ahora vamos a ir al tema, al punto este. Estoy haciendo un poco de abogado del diablo, obviamente, ¿no? ¿En qué momento y cuándo conviene hablar de estos temas? Usted, no solamente que es, este, es médico, sino que también es mamá de familia, entonces de hijos, porque se nos machaca permanentemente que la educación afectivo-sexual hay que hacerla cuanto antes, desde el principio, del modo más incluso expreso posible. Uno ha visto barbaridades sobre estos temas. En base a lo que ha estudiado y la experiencia propia, ¿cuándo es como el momento? ¿Qué es esto de la educación sexual verdadera? Y a su vez, ¿cuándo hay que lanzarla? Bueno, la educación afectivo-sexual es aquella educación que se comprende de la persona misma. La sexualidad es yo mismo, desde Ujú. la conformación, desde el inicio de la fecundación, unión del óvulo de la mujer con el espermatozoide del hombre, mamá, óvulo, papá, espermatozoide se unen, en ese momento inicia la vida humana y desde ahí toda la conformación de ese niño o niña se va a dar de manera distinta si es hombre o si es mujer, que se sabe desde ese preciso instante. Esta comprensión de la parte física, emocional, espiritual, intelectual de uno mismo es la sexualidad. ¿En qué momento ir empezando a formar el tema afectivo, que es toda la parte emocional de ese niño, de esa niña, con la parte sexual? Desde la primera infancia, pero no con la visión que se está
llevando a cabo esta supuesta, ¿no? Educación sexual integral o esta visión errónea de lo que es la sexualidad. La sexualidad humana, al entender que es mi yo mismo, es como ese niño desde la primera infancia va entendiendo el valor que tiene su cuerpo, el respeto que merece, el cuidado que dan los papás desde el punto de vista físico, del cuidado del pudor, desde cómo enseña uno al niño cuando que empieza a ir al baño, desde los 2, 3 años de edad que deja de usar el pañal, cómo le enseñamos al niño a que cuide y respete su cuerpo, a que nadie lo toca, cómo le hablamos de eso a este niño desde la primera infancia. Pero también la educación afectivo-sexual es cómo ese niño hombre desde la primera infancia, desde los primeros años de vida, entiende lo que es su propia masculinidad, cómo el papá ayuda a reafirmar la masculinidad de ese niño y la mamá la feminidad de esa niña. Y cómo al paso de los años surgen las primeras preguntas de sexualidad. ¿En qué sentido? Mamá, esa mujer está embarazada, y cómo sale ese bebé, y cómo entró ese bebé, y toda esa explicación. ¿Quién mejor que dar toda esta ráfaga de respuestas vinculadas al amor humano que los padres de familia? Y qué mejor que sea desde la primera infancia que surgen las dudas, pero en casa, relacionado y vinculado al amor, que estas respuestas sean aportadas por los papás, y cómo así vamos blindando y cuidando a nuestros hijos para que al momento de presentarse un poco al mundo y a toda esta ideología que existe alrededor, totalmente dañina, que afecta profundamente el sentir del niño, la capacidad de entender su masculinidad, su feminidad, cómo de alguna manera irlos blindando en casa para que si el niño se siente querido, amado, cuidado, protegido por sus papás, hay un vínculo emocional entre el papá, la mamá y cada uno de sus hijos. Entonces, ante las primeras dudas de lo que pasa en el mundo exterior que tanto afecta el día de hoy, regresen a casa a preguntarlo, a platicarlo, a reafirmarlo con sus padres, lo que han venido aprendiendo desde que son pequeños. Entonces, es importante la educación afectivo-sexual desde que los niños son pequeños, sí, desde la primerísima infancia, pero en casa. Por eso es que la labor que tenemos que llevar a cabo el día de los padres de familia es fundamental. Los papás tenemos que estar preparados, tenemos que tener herramientas para cómo hablar de estos temas, cómo abordarlo, para entonces ir formando en casa este tema vinculado al amor humano, y nadie mejor para un hijo hablarle del amor humano que el papá y la mamá. Nadie mejor. Entonces, tenemos que tomar esa responsabilidad, que más que una responsabilidad, y lo digo mucho, es el privilegio de poder formar a nuestros hijos en un tema vinculado con el amor humano, el amor de sus padres y con el amor que los padres sentimos hacia los hijos. Mm. Obviamente nuestras generaciones quizás son las mismas. Yo estoy por cumplir ahora 45 años, y no estoy develando la edad de la doctora, por cierto, así que aviso. Más o menos puede llegar a ser parecida. Digo, lo que quería explicar es que en la época de nuestros papás, en la época nuestra, incluso nosotros mismos, ¿no? De nuestros abuelos, quizás era distinto la manera en la cual nuestros padres, nuestros papás, nos enseñaban acerca de la afectividad, del pudor, de la sexualidad, mucho más todavía en la época de cuando nuestros padres eran criados por nuestros propios abuelos y así hacia atrás, ¿no? ¿Por qué digo? Porque cuando un chico hoy, lamentablemente, capaz de demasiado temprano, tiene acceso a esto, a un teléfono celular, a una computadora, a internet, lo que sea, está expuesto a muchísimas cosas que nosotros cuando éramos chicos, pero ni de cerca estábamos. Alguna vez leí en la vida de Don Bosco, San Juan Bosco, ¿no? El gran fundador de los salesianos, que dice cómo le había impactado él una vez el haber visto a una mujer que tenía sus faldas un poco más arriba de la rodilla, ¿no? Dice que ya él era cura grande y todo, que le costaba mucho quitarse esa idea de la cabeza. Bueno, imaginemos, ¿no? Si eso sucede con Don Bosco, lo que puede pasar al día de hoy con un varón o una nena que ya hasta, diría que a partir de los 8 años por lo menos, no digo que ha visto todo, pero lamentablemente mucho. ¿Cómo hacer para un papá o una mamá hoy en día, año 2022, intentar educar en la afectividad y en la sexualidad a estos niños concretos de carne y hueso que tienen ahora, que viven en este mundo? Porque a veces, claro, nadie nace con el manual de mamá o de papá bajo el brazo. ¿Cómo se comienzan? Está bien, usted me dijo recién uno ir al baño, el tema del cuidado del pudor, pero cómo hacer también para preservarlo incluso del entorno que a veces lo ataca y lo bombardea, ¿no? Bueno, yo creo que el primer punto es, como lo dije, lo que vamos formando en casa en relación con la afectividad del niño y la autocomprensión del niño del valor que tiene. Entonces, ¿cómo Ujú. logramos esto desde que son pequeños, ¿no? Con el tema de la aceptación, que ellos se sientan aceptados,
que se sientan queridos con abrazo, beso, te quiero, te cuido, estoy contigo. Es decir, que el niño, desde el punto de vista físicamente, se sienta querido por sus padres. Eso es muy importante porque mientras de mayor manera podamos lograr que ese niño se sienta seguro de sí mismo, es más fácil que blindemos lo que está pasando al exterior. Si el niño tiene una necesidad de cariño, una necesidad de atención que no está atendida en casa, es mucho más fácil que caiga en conductas de riesgo fuera, desde el punto de vista de conductas de riesgo, desde observar pantalla y lo que observan y que no, o que el niño, al momento que el papá le dice, oye, ese programa no es para ti, el niño puede decir, sí, muy bien, papá, no lo veo, o que no. Entonces, ¿cómo formamos en esos primeros años el tema de que el niño reciba el suficiente tiempo de sus papás? Es bien importante. Tiempo, el trato y el tacto, son 3 T's. Entonces, el tiempo es el tiempo que dedicamos a los hijos, tiempo de calidad y de cantidad, estar presente, estar atentos a sus necesidades. El tacto, cómo lo abrazo, lo beso, le digo que es querido, que estoy cerca de él desde la primerísima infancia, bueno, me atrevo a decir, desde el momento de que se está formando el embrión humano, pues el órgano más amplio que tenemos es el tacto, es la piel. Y ese niño cuando nace, ese órgano tan grande que recibe abrazo de la mamá, cariño, que el niño lo siente, le hace sentir tranquilidad, seguridad. Lo mismo necesita un niño de 3, de 4, de 5 y un adolescente, abrazo y cariño de los papás. Y el trato, cómo tratamos a ese niño, cómo le hablamos en positivo, cómo no evitamos compararlo con otros niños o con los familiares o con hermanos o con primos, cómo ese niño se va sintiendo seguro de sí mismo y del cariño y la relación con sus padres, que es el tema de vinculación emocional con los papás. Si logramos vincular con nuestros hijos, es mucho más fácil cuidar todo lo exterior. Sabemos que los primeros años el papá sí y la mamá sí tiene capacidad de bloquear lo que está en el exterior de la vida de su hijo, pues el papá decide que el niño ve en una pantalla desde la edad que tenga suficiente para ver una televisión o que no ve y que escuche o que no escuche. Ya que el niño va creciendo, entonces el papá irá explicando qué contenidos se ven, qué contenidos no se ven. El tema que usted dijo, no dar celulares a los niños. Bueno, no tenga un celular de su propiedad o de su pertenencia, y yo me atrevo a decir ni los adolescentes. Hay que tratar que los niños y adolescentes reciban los celulares a la mayor edad posible. Siempre lo comparo con la responsabilidad de darle a alguien la llave de un coche. ¿A qué edad uno le entrega la llave de un coche a un chico? Pues uno no lo hace a los 11 años, no, por la responsabilidad que implica. Pues lo mismo es el celular. ¿A qué edad entrega uno un celular a un hijo como si fuera propiedad de él? Por las causas que esto puede tener en la vida personal de, bueno, entonces, creo que si vamos consolidando esta vinculación afectivo-sexual desde los primeros años, es mucho más fácil ir poniendo límites en los contenidos y sobre todo ir hablando del tema, ¿no? Que ante cierta situación o ante cierto contenido que ven en el colegio o que alguien haya platicado, en casa haya confianza para hablarlo. Pero para esto también tenemos que ir respondiendo a las primeras preguntas que hacen los niños. Es común que un niño, el día de hoy, entre 5 y 6 años, pregunte cuestiones relacionadas con relaciones sexuales. ¿En qué sentido? Pues mamá, esa señora adentro tiene un bebé, muy bien, ¿y ese bebé por dónde sale? Y tenemos que dar respuesta a ese niño. Si nos volteamos con el niño, eso no es para tu edad, cuando crezcas te lo explico, el niño no va a regresar, va a sentir que preguntó algo que es incorrecto, que no es para su edad o que sus papás no le quieren responder y se va a ir a buscar a otra fuente, me refiero a preguntarle a un amiguito, un primo, un compañero la respuesta. Cuando esa respuesta tiene que venir de casa, si el niño tiene una duda, es porque merece una respuesta, que no es una gran explicación, pues no se le explica. Ese bebé nace, pues lo general es que nace por un agujerito que tiene la mujer que se llama vagina y por ahí sale, y otro se abre la panza a la mamá y se llama cesárea. Hasta ahí ya se le respondió. Entonces el niño le damos oportunidad que vaya, reflexione y venga con alguna otra pregunta. Y siempre decir, yo estoy para responderte todo lo que tú quieras saber. Si yo no sé la respuesta, porque a veces uno puede estar preocupado, le da vergüenza o no sabe qué responder, mañana te lo respondo, o en un rato más te contesto, o déjame, voy, averiguo y te contesto. Pero los niños confían en que el papá y la mamá den respuesta a estas preguntas. Y de ahí van a ir a preguntas pues más complicadas. El niño ya entendió que ese bebé nace, que sale por donde o por la vagina o que pueden hacer por la panza en una cesárea. Pero después va a ir preguntando hacia atrás. Bueno, pero ese bebé, ¿cómo entró? ¿Cómo era? Entonces los papás tienen que ir respondiendo de manera sutil, pero responder a todas las preguntas que tenga ese niño, para que conforme el niño vaya viendo el mundo hacia afuera, con todas las otras preguntas que le puedan surgir, venga a casa a escuchar la respuesta de sus padres ante los acontecimientos que suceden en su vida cotidiana relacionados con estos temas. Si no damos respuesta a los hijos ya no regresan. Y lo importante es que regresen con las preguntas que sean, no importa, es lo que ellos ven, es donde ellos necesitan respuesta, pero qué mejor que puedan recibir la respuesta de papá y de mamá. Antes dijo una cosa que me pareció muy, muy,
que es interesante por todo el fenómeno que tenemos ahora del activismo homosexual, digamos, ¿no? No digo nada más que de la homosexualidad en cuanto tal, sino del activismo que hace que los chicos cuando sean muy, sobre todo en su primera, en el inicio de su adolescencia o en la preadolescencia, como llamamos antes, tengan dificultad del cambio hormonal y bueno, el crecimiento, que es normal. Hablaba sobre la importancia del cariño, incluso táctilmente hablando, o sea, de saber abrazar y darle un beso al hijo y todo, aún de parte del papá y aún de parte digamos, la figura masculina. Hace unos años leí un par de textos para ayudar a unos chicos, varones y mujeres, sobre la homosexualidad, ¿no? Cada vez más a nosotros los sacerdotes nos toca este tema. El hecho de tratar, de confesar, de aconsejar. Y como que uno veía siempre un parámetro casi habitual, que es el de el padre ausente y la madre sobreprotectora, ¿no? Cuando hay el padre ausente en la familia y una madre que es demasiado protectora sobre su hijo, puede haber un problema afectivo barra sexual en el hijo o la hija. Eh, y uno dice, bueno, a ver, hoy por hoy es tan caótica la situación de los matrimonios, de las familias, aún de muchas familias llamadas católicas, por distintas situaciones se han separado, se han rejuntado, etcétera, que uno dice, en muchísimos hogares se encuentra esto que hay un padre ausente porque los papás lamentablemente se separaron y la madre tuvo que ser el papel muchas veces del papá. Entonces, esto no llevó necesariamente siempre a que esa niña o ese niño tengan inclinaciones al lesbianismo o hacia la homosexualidad, en el caso del varón. Em, ¿Qué es lo que sucede o qué relación puede haber entonces entre esta falta de educación afectivo-sexual y una distorsión en el ámbito de la propia sexualidad biológica, ¿no? ¿Cómo se da esto? Bueno, efectivamente, en los primeros años de vida, tanto del niño como de la niña, y voy a hablar primero del hombre, del niño. El niño nace de una mujer. El primer amor vinculante que tiene ese niño es su mamá, porque nace de la mamá y la mamá es quien generalmente lo alimenta, quien lo cuida, quien lo arrulla, quien lo atiende. Generalmente hasta los 2 años de edad. ¿Qué Ujú. sucede? Ese niño tiene que, al momento que en común se da cuando dejan de usar el pañal y aprenden a ir al baño, necesita identificarse con su propio sexo. Es hombre, claro. La parte masculina viene en la propia genética, viene la parte fisiológica, que es la producción de hormonas, en la parte anatómica, que es el cuerpo, pero es importante ayudar a que pueda reafirmar esta masculinidad. ¿Y cómo reafirma el niño la masculinidad? Desligándose un poco del amor de su madre, que no es que se rompa la relación mamá-hijo a esa edad, no, ni mucho menos. Simplemente es el niño tiene que identificarse que él es diferente a su mamá y que con quién se debe identificar, con la parte masculina, con su papá. Por eso es importantísima la presencia del papá en este entorno, en esta etapa de la vida del niño. Y lo digo muy fácil, en el momento de ir al baño, ¿quién debe enseñarle al niño cómo se va al baño? ¿El papá? Pues sí, el hombre y mujer vamos de manera diferente al baño. Bueno, ¿quién debe enseñarle al niño? El papá. Y poco a poco el papá invitar a este niño. Tú ven conmigo, yo te enseño, yo te llevo, yo te quiero. Desde el punto de vista afectivo, es muy importante el abrazo, el cariño del papá hombre al hijo, que el hijo se sienta querido y cuidado y protegido por su papá. Pero además también sabemos que para ir formando esta masculinidad, irla reafirmando, se necesita todo el empuje, toda la valentía del hombre. El niño necesita ir sorteando retos, ¿no? Entonces el papá lo acompaña a que se suba al árbol, sí, el niño sabe que tal vez se cae, sí, pero está el papá ahí para cuidarlo. Y si se cae y se pega, el papá ayuda, lo levanta y sigue. Así es un poco cómo se va forjando la masculinidad y se necesita la presencia del papá. Entonces, no solamente que el papá esté en casa, no, sino que le dedique tiempo al hijo y que haya vinculación emocional. Es decir, platico contigo, me preocupo por ti, te invito a hacer actividades de hombre conmigo. Entonces, eso de que existe el club de Toby para los hombres es bueno, claro que es bueno, los hombres tienen que hacer actividades de hombres, el papá con sus hijos desde el punto de vista masculino, y ir a hacer sus actividades y que el niño sienta que el papá le gusta estar con él, es decir, el niño se siente querido, valorado y apreciado por su papá. Y eso es importantísimo para ir forjando la masculinidad. Ahí es donde tenemos que trabajar para evitar que esta falta de vinculación emocional con el padre y de a la vez reafirmación de la propia masculinidad del niño
se vuelven un tema sexualizante en la adolescencia, porque un niño de esta edad no lo sexualiza, el niño necesita afecto, necesita atención. Cuando esto es cubierto, cuando el niño recibe lo que necesita de su padre, entonces llega la adolescencia desarrollándose como un niño, y cuando empieza la atracción propia de la edad, de la adolescencia, pues uno le atrae lo que es distinto a uno. Al niño le atraen las niñas y a las niñas le atraen los niños. ¿Qué sucede cuando falta reafirmar la propia masculinidad? Entonces a uno le llama la atención lo que a uno le falta. Y si a ese niño le faltó reafirmar su masculinidad, le llamará la atención otros chicos. Entonces el trabajo en casa está desde la primera infancia. Y lo mismo para el lado de las niñas, que es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque la niña nace de una mujer y recibe ese amor y esa vinculación desde que es recién nacida. Entonces es más fácil que la niña vaya vinculando. Pero hay muchos casos que si la mamá es lejana, la mamá trata mal a la niña, la mamá le habla de una manera negativa, pues la niña no se siente vinculada con su mamá. Es importante que las niñas se sientan femeninas desde pequeñas, vinculadas con la mamá, y qué mejor que su propia madre para irlas invitando, para irlas formando, para irles hablando de lo bonito de ser mujer, de la feminidad, y sobre todo tener esta relación de cariño y afectiva entre las dos, que la niña se siente importante para su mamá. Yo creo que ahí está un poco el problema que estamos viendo en la actualidad. Como usted lo decía, papás separados, o que el papá está ausente, o que aunque esté presente, trabaja todo el día y nunca está en casa, y cuando está cansado y no quiere estar con los hijos. Entonces la labor debe hacerse en casa desde la primera infancia para prevenir todo este tipo de complicaciones que estamos viendo en la adolescencia y en la edad adulta. Claro, porque después creo que todos pasamos por, bueno, creo no, todos los que ya somos grandes pasamos obviamente por esos momentos decíamos, de cambios hormonales, de que cuando uno, de los primeros enamoramientos de la escuela, con la compañerita, con el compañerito que me está mirando, que no, que la cartita, bueno, ahora no sé si hay cartita de amor como éramos cuando uno era más chico, digamos, ¿no? Pero existe esa, entre comillas, química que se va dando entre los niños, que si no tienen bien plantado el armazón, digamos, de su afectividad y de su sexualidad, y sumado a todo lo que es la información o la desinformación de los medios de comunicación o de internet o lo que sea, diría que es muy difícil que alguien no se confunda hoy con el entorno que tiene, ya sea familiar, a veces, como le llaman ahora, disfuncional, las familias disfuncionales, más todo el bombardeo mediático. Si a uno después a esto le suma a las atrocidades que escucha que se dan en varios colegios, tanto públicos como incluso en algunos privados, y aún, lo reitero, casi entre comillas con católicos, es como un cóctel explosivo, ¿no? Es como estar mandando a su hijo a un lugar donde es como hacerlo que sea puro en Sodoma y Gomorra, ¿no? Es muy, pero muy difícil. Eso desde el punto de vista del cariño físico para los niños y para los adolescentes. ¿Y por qué esta importancia de generar, bueno, algo recién dijimos, pero ese vínculo emocional, ya no tanto de educación sexual, ¿no? Sino que de las emociones entre los padres y los hijos? Y a su vez, a mí eso lo pregunto como un lego, ¿no? Como alguien ignorante. Tiene que darse algo desde el punto de vista físico, incluso médico, a nivel, no sé si hormonal o qué, para que un chico quede como solidificado, una niña quede como solidificada a cierta edad, que después le acarreen problemas afectivos o sexuales en su futuro. Yo no estoy hablando acá de la homosexualidad, ¿no? Sino de lo que puede ser una inseguridad afectiva, una inseguridad sexual también a futuro. Como, ¿qué es lo que, no sé si existe, capaz que no existe la respuesta, pero ¿qué es lo que hace que se solidifique en cierta edad esta tendencia afectivo-sexual en algunos niños cuando no fueron bien educados? Bueno, lo que sucede es que los niños que no tuvieron suficiente cariño, suficiente cuidado, o que en casa pueden haber heridas desde el punto de vista de la parte de la madre o de la parte del padre, ¿no? Si yo soy un niño hombre y veo que mi papá es de carácter muy débil, y que mi mamá es la que manda en la casa, y que mi mamá habla mal de mi papá, o que se burla de él, o que se queja de él, es muy posible que ese niño desde la primera infancia diga, no, pues yo entre parecerme a mi papá, que es un bueno para nada, o a mi mamá, que es la que manda, yo mejor con mi mamá. Esa parte uno como adulto tiene que hacer mucho énfasis y ser profundamente cuidadoso de cómo nos expresamos en frente de los niños, desde si hay problemas en casa, los problemas se arreglan el papá y la mamá solos, pero nunca involucrando a los niños, haciendo comentarios hacia los hijos. O al revés, el caso de la niña que, por ejemplo, puede ser que la mamá
es de un carácter muy débil y el papá que puede ser desde alcohólico o violento. Entonces la niña está un poco molesta con el papá y no quiere sentir nada en relación a los hombres porque necesita o cree que tiene que cuidar a su mamá, ¿no? Y es una niña que no logra vincular su feminidad completamente porque ve a la mamá muy débil y al papá siempre se ha sentido atacada por los hombres. Son demasiadas las situaciones familiares como de este tipo de violencia, que es desde violencia física, pero también la mayoría es violencia emocional, incluso puede ser violencia por ausencia. Tal es la necesidad afectiva del niño que un padre que no le ponga atención está siendo violento con él desde el punto de vista de la ausencia. Entonces, ¿cómo cuando no se recibe todo ese cuidado, todo ese cariño, ese niño luego puede tener problemas, como dijimos, de atracción hacia el mismo sexo en la adolescencia? Pero también en muchos casos no hay atracción hacia el mismo sexo, simplemente es una falta de necesidad afectiva, que cómo va el niño a llenar todo ese vaso vacío de afectividad buscando fuera. Entonces tenemos el caso de las chicas que ha faltado el papá en casa o que el papá ha sido profundamente ausente y cuando llega la adolescencia, pues lo único que quieren es gustarle a los niños, gustarle y empezar a salir con varios niños y tener varios novios y empezar a tener relaciones sexuales a temprana edad. ¿Por qué? Porque hay un vacío afectivo en el corazón de esa niña que está tratando de llenarlo con el supuesto amor sexual que pueda recibir de cualquier chico, que lo único que va a hacer es dejarla más lastimada. Entonces aquí es la labor de los padres en casa. Si esos niños están bien cuidados, que tengan muy clara el valor que tienen, que sean niños seguros. ¿Cómo logramos el tema de la seguridad en los niños? Como lo dije, con cariño, con abrazos. Pero también muy importante no estarlos comparando, y nos pasa mucho quienes tenemos varios hijos. Ay, tu hermana es mucho más ordenada. ¿Por qué eres tan desobligado? ¿Por qué eres tan... Si tu primo es tan estudioso y tú eres flojito, entonces el niño desde pequeño cree que lo que uno le dice, aunque para el adulto un comentario puede ser cualquier cosa sin importancia, para el niño no. El niño le queda profundamente marcado dentro de él. Entonces, si la mamá le dice al niño, eres flojito, el niño va a creer toda la vida que es flojo, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo hablamos con nuestros hijos, en cómo nos expresamos, en si estamos comparándolos con otros niños, con los propios hijos. También un tema muy importante es la vinculación debe ser uno a uno, la mamá con cada uno de sus hijos y de sus hijas. No es familiar, no es decir, bueno, nosotros comimos mucho, pero en familia, pero yo uno con uno no. Entonces es muy distinto cómo se comporta el niño con sus hermanos y sus padres en grupo, que cómo se comporta el niño o las dudas o la necesidad que tenga ese niño cuando está a solas con su papá o a solas con su mamá. Entonces es importante como papás darnos esa tarea de un rato, lo digo, cada 15 días o una vez al mes, pero tener una tardecita o unas horas de estar a solas con el hijo o con la hija. Oye, acompáñame al mercado. Vamos a tener un tiempo especial, papá, hijo, mamá, hija. O acompáñame a comprar algo y te compro un helado. Y platicamos, y yo te pregunto, y yo te abrazo. Y es un momento íntimo y personal con cada uno de los hijos, porque tenemos que vincular, no en familia, que también es importante que haya buena relación de todos y que podamos convivir, pero es muy importante que la vinculación sea uno a uno. Yo vinculo con cada uno de mis hijos a solas, en lo personal, y mi marido vincula con cada uno de mis hijos a solas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estos temas, abordar los temas de educación afectivo-sexual, tampoco es en familia. No es, bueno, yo les voy a explicar aquí a todos sentados. No, es cada uno es diferente, cada uno tiene distinta edad, cada uno tiene distinto carácter. Cómo cada uno merece escuchar esa llegada de la vida, el tema de entender cómo se da la fecundación, cómo nace ese bebé, fue de a uno en uno tuvo de a uno en uno el hijo y el cariño es personal y lo merecen escuchar uno a uno, la mamá con la niña, con el papá, o la mamá con el hijo, con el papá, o con la segunda hija, o con la tercera hija. Entonces, lo más importante es lograr esta vinculación emocional. Si los niños sienten que el amor más importante de su vida en la infancia son sus padres, van a regresar con nosotros. Ante las dudas de la escuela, van a venir a contarnos. Si ellos tienen duda de algo, van a venir a casa, nos lo van a preguntar. Pero si nosotros estamos un poco ofuscados, cerrados, viviendo, lo digo mucho como en modo avión, ¿no? Uno pone el celular en modo avión. Bueno, uno a veces como vive como en piloto automático, modo avión, que la vida va avanzando y hago todo lo mismo todos los días y saco adelante a los hijos, pero no me doy tiempo de darles calidad a cada uno en la atención, en te escucho, ven, te abrazo, siéntate un rato conmigo, te abrazo y te digo que te quiero, te toco un poco el pelo, te peino, te abrazo, estoy contigo y te digo que te quiero. Entonces el niño, esos minutos de cariño físico de la mamá con cada uno de los hijos, del papá con cada uno de los hijos, son oro molido para su corazón y para su seguridad. Y creo que ahí está la labor y el trabajo que tenemos que hacer como padres de familia para buscar bloquear lo que está sucediendo afuera
con el tema de la ideología de género, con el tema del feminismo radical y todas las conductas de riesgo que puedan existir en la vida de ese niño desde la adolescencia y en la juventud también. Y después, por supuesto, para irlos orientando sobre cómo aprender a elegir a la persona con quien conformar tu familia, porque también como papás tenemos mucha labor que hacer ahí. Entonces, la educación afectivo-sexual es un tema, como lo digo, y lo digo desde antes del nacimiento, es que empieza desde que uno sabe que está embarazada, pues la alegría con la que se recibe al niño, cómo escucha el niño dentro, ¿no?, del vientre de la madre, las palabras del papá o la alegría de los hermanos, todas las hormonas positivas, más bien, quiero decir, todas las hormonas que son buenas para la salud, el niño las va sintiendo. Cuando la mujer produce hormonas, el niño lo siente. Por eso se dice que el niño, de alguna manera, no es que entienda, pero él recibe toda esta carga hormonal positiva, ¿no?, o negativa, cuando es negativa, dentro del vientre, pues porque están conectados la madre y el hijo. Entonces es muy importante ir haciendo la labor en casa, y si vemos que hay alguna falla o que hay alguna duda, bueno, acercarnos con especialistas. Yo quiero de una vez, padre, promover aquí mi último libro. Es un libro gratuito, es un libro digital, está en mi página de internet www.sexoseguro.org, y ahí está el libro que se llama Abrazo de Amor, el privilegio de educar en una sana sexualidad, para descargar gratuito para todos los padres de familia. Se descarga el libro, pueden compartirlo, pueden guardarlo en su computadora, guardarlo y irlo leyendo en el iPad, en el celular. Viene todo lo que he platicado bien en este libro, y cómo ir hablando con los hijos de este tema desde la primera infancia, irlos formando, irlos guiando, y cómo prevenir el abuso sexual infantil, que viene relacionado directamente con la educación afectivo-sexual. Cómo ir avanzando en esto. Ahí vamos al punto. Saben que, bueno, seguramente la doctora esto lo tiene que saber, pero desde el año 2000, que fueron todas estas atrocidades de Estados Unidos en cuanto a los abusos sexuales de parte de gente del clero, de los curas católicos en concreto. Por cierto, siempre que toco el tema lo digo, el 80% de estos abusos sexuales de parte de sacerdotes fueron abusos homosexuales. Estas son las estadísticas de Estados Unidos, por las dudas las digo siempre, ¿no? Pero a partir de eso, bueno, ya pasaron 22 años de toda esta tragedia. Se impuso para los sacerdotes católicos que trabajan con jóvenes y con niños, en Estados Unidos al menos, yo tengo varios curas amigos que están trabajando en parroquias, una especie de, una especie, no, un curso para prevenir el abuso sexual y para saber cómo trabajar con niños y jóvenes. Al principio lo digo porque mis sacerdotes amigos que están en Estados Unidos trabajando estaban como enojados. ¿Por qué nos piden a nosotros como sacerdotes católicos nada más? ¿Por qué no? Bueno, bien. La cuestión es que con el tiempo yo les fui preguntando cómo les había ido con estos cursos de prevención para trabajar con niños y adolescentes, y la respuesta fue siempre la misma. Mira, me dice, padre Javier, al día de hoy no hay joven o niño que esté en un lugar más seguro al día de hoy que en una parroquia católica, hoy en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hemos recibido una formación muy buena para prevenir cualquier tipo de abuso, y nosotros mismos. Otra vez hablaba con un cura que me decía que estaba en Texas. Me dice, una cosa tonta, me dice, mire, por ejemplo, los niños son súper afectuosos, entonces cuando viene el sacerdote quieren acercarse a saludarlo y darle un beso. Entonces, bueno, entonces me pone un ejemplo que me pareció muy bueno. Dice, uno, como los niños son chiquititos, son pequeñitos, uno se puede arrodillar con una rodilla en la tierra, dejando una cierta distancia entre el niño y uno, y bueno, y poder darle un beso o simplemente, pero para que no haya un contacto totalmente directo. Son pequeños detalles, ¿no? Cosas mínimas. Pero, bueno, se aprendió algo, a menos en Estados Unidos en concreto, respecto del abuso para prevenir todas estas atrocidades, ¿no? Que por cierto es gente normalmente que a su vez antes había sido abusada, y habitualmente el abusado, si no sana esa herida, después abusa. Es una especie de cadena, lamentablemente. No digo que sea siempre matemática. Pero ¿cómo hacer para prevenir este tema del abuso entre los niños, o hacia los niños, mejor dicho, o hacia los adolescentes? Que es un tema que, por cierto lo digo, excede la clase social, excede la religión, excede la orientación sexual que uno tenga. Lamentablemente, capaz que yo me estoy haciendo más viejo, más grande, entonces lo veo más de modo más habitual, pero ¿cómo hacer para prevenir el abuso sexual en los niños, sobre todo? Bueno, yo creo que la labor que podemos hacer en casa es muy importante. La primera es que el niño desde la primera infancia, desde que deja de utilizar el pañal, identifique que sus partes privadas, es decir, los genitales del niño y de la niña, son privados y nadie puede tocarlos. Eso es lo primero. ¿Cómo se va formando esto al niño? Efectivamente, cuando el niño deja el pañal, la mamá le pone la ropa interior y le dice, mi vida, nadie puede tocar tus partes privadas. Bueno, uno, enseñar a decirle al niño
el nombre de los genitales, el pene se llama pene y en la niña la vulva se llama vulva. Esos son sus nombres, es como la parte anatómica del cuerpo, como la oreja se llama oreja y el ojo se llama ojo. No inventarles nombres, porque el niño tiene derecho a entender que es parte de su cuerpo, tiene que saber verbalizarlo y decirlo, mamá, me duele el pene, o mamá, alguien intentó tocarme el pene, no, mamá, alguien me tocó mi picarito, mi pizarrín, y la mamá ni entiende de lo que está hablando el niño y el niño no se sabe expresar. Todo lo primero es saber las partes privadas, el nombre que tienen. Después, eso se cubre, se tapa. Decirle al niño, esta parte nadie te la puede tocar, tú la cuidas, yo te ayudo cuando vayas al baño y cuando te revise el médico que necesites ir al médico, pero nadie tiene por qué estar buscando ni verte ni tocarte. Y si alguien intenta hacerlo, tú vienes conmigo y me lo dices. Ese es el primer punto para que ese niño empiece a vincular, que digo, ya debe haber empezado la vinculación, pero ayuda a generar mayor vinculación con su madre y con su padre, porque sabe que siempre le van a creer al niño cuando el niño tenga alguna dificultad sobre este tema. Sabemos que la mayoría de los abusadores es gente cercana, no es alguien que se apareció en la vida del niño y que lo abusó y que se fue. No, la mayoría son o parientes, tíos, primos, gente que viene a quedarse en casa, no, algunos profesores. Entonces, el niño que sepa que nadie puede tocarlo y que si algo sucede, él va a casa y en casa le hacen caso al niño, es el primer como cerco de seguridad para que ese niño se sienta mucho más seguro de sí mismo, y sabemos que los abusadores por lo general se acercan con niños que son mucho más inseguros. Ese es un punto que se sabe. El niño se acerca con alguien que necesita vinculación emocional. Entonces, el primer punto es, el niño aprende a identificar cuáles son sus partes privadas, que nadie lo toca, solo los papás nos ayudan para ir al baño, para bañarse, pero nadie más. Y que si alguien intenta tocarlo o lo toca de una manera que el niño se siente incómodo, el niño va y en ese momento lo denuncia con los papás. Bueno, el segundo punto es que ese niño no tenga carencias afectivas. ¿Por qué? Porque los abusadores, como lo digo, no es alguien que llega en un minuto, abusa del niño y se va. No. El tema del abuso sexual infantil y juvenil, por lo general, es el abusador va buscando cómo generar un vínculo de confianza con ese niño poco a poco. Y como es un niño que tiene deficiencia de cariño y de atención, al momento que llega un adulto a casa a ponerle atención al niño, el niño vincula muy rápido con él. Ay, ven, siéntate conmigo, yo te platico, estoy contigo, ¿no? Y la niña feliz, porque como nadie le hace caso, entonces que venga, como su papá no le hace caso, viene el tío, y el tío quiere prestarle atención, y después va a ser un juguete, y va a empezar el tema de los tocamientos. Entonces, si esos niños no tienen deficiencia de cariño de papá y de mamá, es mucho más fácil que no vinculen con cualquier otro adulto. No sé si me explico. Entonces, claro, lo segundo es, los papás tienen que tener ese vínculo emocional con sus hijos y que sus hijos reciban suficiente cariño físico de parte de los papás. Te abrazo, te beso, te quiero, vienes conmigo. Incluso el papá le puede decir a la hija, solo yo te abrazo y tu mamá, nadie más. O sea, que el vínculo sea con sus padres. Creo que ese es el segundo punto. El tercer punto es, como lo digo, alentar a los niños a que sepan identificar si alguien intenta tocarlos. Decirle, nadie puede tocar tus partes privadas. Nadie tiene por qué estarte tocando de una manera incómoda. Es decir, dentro de la ropa nadie te puede tocar. Y si alguien lo intenta, tú vienes conmigo. Entonces, alertarlos sobre el tema del abuso sexual desde que son pequeños, para que ellos sepan que si alguien intenta tocarlos es, oye, no me puedes tocar, ¿no? Entonces, también el niño aprende a cuidarse de cualquier inicio de tocamiento que no sea una afectividad sana. Otro punto, por supuesto, es el cuidado que los papás tenemos que tener con los niños. Yo les estoy dando ahorita muchos tips para ir fortaleciendo la seguridad de los niños, pero los papás son los que tenemos que estar con los ojos abiertos. Entonces, el creer que, yo le encargo los hijos a la vecina porque tengo que ir a hacerme un mandado, o viene el vecino a cuidarme a los niños, uno tiene que estar a cargo de sus hijos y no confiarlos a nadie, ¿no? Uno tiene que estar todo el tiempo vigilando. El hecho de que los niños se vayan a dormir a casas ajenas, no dejemos a los niños en un momento tan vulnerable como es la hora de ir a dormir en casa de otras personas. Tenemos que estar atentos constantemente de los hijos. Somos los responsables de ellos. Entonces, o papá o mamá, todo el tiempo cuidando, vigilando, atentos, en qué lugares los dejo, tener confianza en el colegio, ¿no? Y estar pendientes de quién está alrededor de nuestros hijos. Creo que ese punto es fundamental y nos hace a nosotros responsables de lo que sucede en este tema de prevención del abuso sexual infantil. Pero creo que con esas 4, ¿no?, como tips, se logra generar ese cerco de seguridad alrededor del niño para que el abusador no se acerque. Ya se sabe, el abusador es una persona enferma, ¿no? Esto es un delito, pero más allá del delito que sea, es una persona que en su interior, por lo general, fue abusada en la infancia, es una persona enferma y busca acercarse con niños en situaciones vulnerables, con niños mucho más seguros, mucho más claros, que saben nombrar las partes de sus genitales
que tienen confianza con sus padres, que reciben cariño de sus padres, tienen mucho menor probabilidad de cualquier abuso que un niño que tiene una deficiencia de cariño en casa. Por último, la última pregunta le hago. Bueno, yo cuando tengo que dar catequesis o hablar con adolescentes casi de modo permanente, sale la pregunta siempre del tema de la sexualidad, de cuándo comenzar la vida sexual, ¿no? En concreto, de modo directo, cuándo comenzar a tener relaciones sexuales, ¿no? Bueno, yo como sacerdote, obviamente ya sé que como cualquier católico sabe, conoce supuestamente los mandamientos, digamos, ¿no? Ahora, uno se puede encontrar con gente que necesite también una explicación más allá de los mandamientos, porque capaz que necesita, como dice el apóstol San Pedro, ¿no? Dar razones de nuestra esperanza, en aquello en lo cual creemos. ¿Cómo uno puede explicarle a un varón, a una mujer, eh, estamos hablando en el caso normal, un chico, una chica que se enamora de su novia, de su novio, que ya, dado que se ha unido con el alma, también quiere unirse con el cuerpo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la necesidad y por qué la razón de esto que usted llamaba al principio de la entrevista, el sexo seguro, de la espera hasta el matrimonio? ¿Cuáles son las razones, si queremos, antropológicas, filosóficas, médicas? A propósito, estamos dejando de lado justamente acá la catequesis, estamos dejando de lado a propósito la parte teológica o religiosa. ¿Cómo explicarle a un chico o una chica que tiene sentido común, al menos, por lo menos en eso ya para mí es bastante, que hace falta esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales? Bueno, el primer punto que me gustaría dejar muy claro es que las relaciones sexuales son buenas. Creo que eso es lo primero. Uno decide no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no porque sea algo malo, sino porque es algo tan valioso que solamente merece vivirse en un contexto de amor, compromiso y fidelidad para toda la vida. Entonces, si algo amigo me preguntan, ¿las relaciones sexuales son buenas o son malas? Son buenísimas. Y son tan buenas, tan íntimas, tan personales. La manera de unión dentro del matrimonio entre el hombre y la mujer, la posibilidad de la llegada de un hijo, de ser co-creadores, ¿no?, de una nueva vida, es algo tan importante que ese tesoro, yo los digo, es que es tener como un diamante gigante. Es que ¿quién entregaría un diamante gigante a la primera persona que conoces o a los 2 meses de noviazgo? O sea, tú el diamante gigante que es tu vida entera, pues la entregas hasta que te casas, hasta que tienes certeza de que vas a estar con esa persona toda la vida y que te va a responder de la manera que tú mereces. Creo que ese es el primer punto, dejar claro que son buenas, que es el brillante que cada quien tiene para entregar. Ahora sí, ¿qué gana alguien que decide esperar por las relaciones sexuales hasta el matrimonio? Bueno, uno, te previenes del contagio de cualquiera de las más de 35 infecciones de transmisión sexual. Creo que eso es muy importante hablarla. Porque si uno ya tuvo una pareja sexual y el otro tuvo una pareja sexual, ya con eso hay riesgo de que puedan contagiarse una infección de transmisión sexual. Hay algunas, como los virus, que no son curables, algunas logra el cuerpo depurarlo, pero muchas no. Y la gente que empieza a tener relaciones sexuales antes, es decir, a más corta edad, siempre tiene mayor riesgo de tener una infección de transmisión sexual que quien no. Yo creo que el primero nos evitamos ese problema. El segundo es, pues también, un embarazo antes de tiempo, el niño siempre es una bendición, pero ese niño merece llegar en las mejores condiciones de vida, que es el matrimonio de un hombre y una mujer para toda la vida. Y también esa mamá merece recibir a su hijo en las mejores condiciones, cuando tiene seguridad de que el papá con el que va a estar pues va a ser para toda la vida, que es su marido, que hay un matrimonio, que los dos van a formarlos, que los dos van a educar a ese niño. Entonces, ¿qué mejor que esperar para eso? El tercero, alguien puede decir, bueno, pues son anticonceptivos. Todos los efectos nocivos de la anticoncepción, que poco se habla de ello. El aumento de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino, de infartos al corazón, de depresión, de tromboembolias, de aumento de peso, de aumento de acné, de mal humor, de irritabilidad. ¿Quién habla de eso? Y las chicas consumiendo anticonceptivos desde que ni siquiera ha logrado su cuerpo desarrollarse completamente externamente, pero internamente, y ya están tomando hormonas anticonceptivas cuando esto daña profundamente a la salud. Entonces, evitamos también cualquier efecto por el uso de anticonceptivos, que la más afectada, como siempre, es la mujer. Pero además de eso voy a puntos mucho más profundos, como el tema, por ejemplo, de la seguridad. Cuando una mujer empieza a tener relaciones sexuales, aunque sea con el novio que quiere y que cree que pueden estar juntos para toda la vida, la mujer deja de sentirse segura. ¿Por qué? Porque se da cuenta que está entregando algo que es su vida misma y que no está todavía muy segura de que el de enfrente quiera entregarlo de la misma manera. Es decir, uno no tiene certeza hasta que no está casado. ¿Cuántos noviazgos no conocemos que duran 2, 3 años y después terminan? ¿No? O que incluso meses antes de casarse terminan. Uno solo tiene la seguridad de que esa relación es para toda la vida cuando está casado, cuando hay un compromiso ante la ley, cuando hay un compromiso ante Dios, cuando se firma esa alianza.
Entonces es importante no caer en es que este hombre es el que yo creo que es para toda la vida. ¿Por qué? Porque la mujer sí pierde su seguridad. Al perder la seguridad se vuelve de un temperamento mucho más celoso. Claro, si yo ya le entregué todo a mi novio, entonces quiero que mi novio responda de la manera que yo considero que debe responder. Y generalmente el hombre es más inmaduro que la mujer a los 18, 19, 20 años. La mujer ha madurado mucho más rápido que el hombre. El hombre es mucho más inmaduro. La mujer quiere que la respuesta del hombre sea como si el hombre tuviera 27 y no es así. Entonces, que la mujer no entregue de antemano algo que tiene tanto valor porque es su vida misma, cuando el hombre no le va a responder de la manera positiva. Otro punto muy importante es la sexualidad, las relaciones sexuales tienen esta vinculación emocional, claro, tienen dos objetivos principales, que es unir la parte unitiva y la parte de dar vida, unitivo y procreativo que van juntos de la mano y no se pueden desvincular. Esa parte unitiva es cómo sirve dentro del matrimonio una relación sexual para unir a los esposos, para fusionarlos, para que se sientan enamorados, como cuando eran recién casados. De eso se trata, para eso es esa parte. Todo ese placer sexual que se vive en una relación sexual dentro del matrimonio es para unir a los esposos. ¿Qué pasa cuando uno se une antes de tiempo con eso? Pierde la objetividad de la relación. Esa parte unitiva que sirve para unir a los esposos. Y si los esposos se sienten profundamente enamorados y una como mujer cree, porque yo así lo afirmo, que mi marido es el mejor hombre del mundo que pudo poner Dios para mí, qué maravilla, pues porque estoy casada y de eso se trata, que yo siempre lo vea con esos ojos. Pero cuando uno tiene novio, es decir, cuando uno está dentro del noviazgo, el que uno pierda la objetividad de la relación puede generar que uno se equivoque a la persona que uno elige. Recordemos que el amor no es un sentimiento, el amor no es, es que siento muy bonito cuando estoy con él. Es la elección que haces por la otra persona. Es cómo en base a mi escala de valores yo elijo estar con él. Esa elección tan importante que se debe dar en el noviazgo, al momento que uno le incluye el ingrediente sexual, se pierde la objetividad de la elección. Es decir, me borra, me nubla la vista, es como unos lentes que se me empañan. Entonces puedo creer que mi novio es el mejor hombre del mundo y dejar de ver muchas situaciones y peculiaridades de esa relación que yo tendría que haberlas visto en el noviazgo para tratar o de corregirlas o de saber que él va a ser de esa manera o platicarlo o llegar a acuerdos o en muchos casos terminar la relación. Cuando incluyo el tema sexual se pierde toda esa objetividad de la relación. Entonces yo creo que son muchos argumentos de por qué vale la pena esperar. Como lo digo, no porque sea algo malo, no es malo. Es tan valioso que uno lo guarda, lo cuida, hasta el momento en que ambos están seguros. Como lo dije, la mujer es mucho más madura que el hombre y se nota desde la adolescencia y los primeros años de juventud. Y una chica de 22 años puede estar ya pensando en casarse, planeando muchas cosas. Y un chico de 22 puede estar todavía jugando todo el día fútbol con sus compañeros, estudiando y no viendo más allá. Entonces hay que tener mucho cuidado con dar de más cuando no se debe dar de más. Las relaciones de noviazgo se van fortaleciendo por la intimidad emocional, es decir, por cómo nos entendemos, por si en el fondo realmente somos mejores amigos, por cómo el chico vive la fidelidad hacia mí, por cómo se comporta con las otras chicas, por cómo vamos los dos creciendo a nivel profesional, ¿no? Creciendo como personas en la vida espiritual, en la vida de la relación con Dios. Y para eso debemos dejar de fuera el ingrediente de las relaciones sexuales. Uh-huh. Bueno, la doctora Rosario Laris, la verdad es que un gustazo. Acuérdense, esta es la dirección de la página donde tiene su libro. Ella tiene muchas, van a poder ver en YouTube seguramente muchas entrevistas o conferencias, pero intentamos ir acá al grano, al hueso, como decimos en mi patria, para ir directamente. Le agradezco muchísimo todo el trabajo que está haciendo realmente, porque lo que decía al principio de esta última pregunta, que a veces uno dice, bueno, creen que los católicos dicen que el sexo es malo, pero ¿cómo va a ser malo si de hecho lo puso, Dios está en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, ¿no? O sea, y vi Dios que esto era bueno, ¿no? Hizo esta complementariedad entre varón y mujer. Pero bueno, hay que darle contexto correspondiente. Le agradezco mucho por el tiempo. Muchas gracias, Padre. Usted y a toda la gente que lo sigue, que lo ve. Dios le bendiga mucho. Hasta pronto. Adiós. Saludos, gracias. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.